El asfixiante, abrumador y denso silencio que inunda el oscuro y solitario pasillo del modesto edificio de departamentos se siente como una losa de plomo aplastando el pecho de Damián Rosales. La pesada y vieja puerta de madera acaba de cerrarse con un chasquido seco, metálico y definitivo a escasos centímetros de su rostro magullado, marcando el doloroso y trágico final de la única relación verdaderamente pura, luminosa y salvadora que había logrado construir en medio de su caótica y violenta existencia. Antonia Lazo, la inquebrantable, valiente y estoica exagente de policía que arriesgó su propia vida y la de su anciano padre enfrentándose a las bestias sanguinarias del cártel, ha pronunciado las palabras más letales, cortantes y devastadoras que el indomable lobo jamás pensó escuchar. Con la voz quebrada por el inmenso agotamiento físico y emocional, pero cargada de una firmeza absoluta e irrevocable, ella le ha exigido que abandone su casa para siempre, argumentando que la tétrica, manipuladora y omnipresente sombra de la resucitada Miranda Villanueva ha contaminado irremediablemente su frágil vínculo. Quedarse de pie en ese lúgubre pasillo, con la ropa sucia de sangre, pólvora y barro tras el agónico y brutal rescate en el matadero industrial del azufrero, Damián experimenta una sensación de vacío existencial tan profundo, oscuro y aterrador que amenaza con tragar por completo su propia cordura. Él, que estuvo dispuesto a enfrentarse a un ejército entero de mercenarios armados hasta los dientes, que torturó sin piedad a un informante en un cementerio y que cruzó todas las líneas morales y legales imaginables única y exclusivamente para salvar a la mujer que ama, comprende de golpe que la victoria balística en la bodega fue en realidad una inmensa y catastrófica derrota sentimental. Antonia no lo rechazó por falta de amor, sino porque su agudo y entrenado instinto de supervivencia le advierte que mientras Damián siga atado por la ciega culpa, el deber y la devoción hacia la madre de Renata, él será una bomba de tiempo andante, un peligro letal que terminará arrastrándolas a todas hacia una tumba prematura y sumamente violenta. La fría y cortante lluvia de la madrugada comienza a azotar sin piedad las sucias ventanas del pasillo, acompañando el tormentoso, caótico y doloroso torbellino de pensamientos que estalla en el interior de la fracturada mente del ex policía. Al descender lentamente por las oxidadas escaleras de concreto, arrastrando los pies como si llevara pesadas cadenas de hierro atadas a los tobillos, la inmensa tristeza, la frustración acumulada y la culpa asfixiante comienzan a transmutarse, latido a latido, en una rabia sorda, volcánica, analítica y profundamente investigativa. El indomable lobo, el fiero protector ciego y leal que obedecía a los caprichos de una mujer que creía martirizada, muere definitivamente en esos oscuros escalones, dando paso al despertar absoluto, implacable y sumamente peligroso del brillante, experimentado y astuto detective de las fuerzas especiales. La mente hiperactiva de Damián comienza a procesar, diseccionar y analizar con una precisión quirúrgica, milimétrica y escalofriante todos y cada uno de los confusos, contradictorios y sospechosos acontecimientos que han plagado su vida durante las últimas y vertiginosas semanas. Repasa minuciosamente la conveniente, sorpresiva y teatral reaparición pública de Miranda en las escalinatas de la Fiscalía, la dudosa, perfecta e indetectable tecnología utilizada para aislar sus comunicaciones, el supuesto y falso mensaje de abandono que Antonia presuntamente le había enviado, y la aterradora, innegable y cruda advertencia que la propia Antonia le lanzó a la cara antes de expulsarlo, que Miranda es una asesina manipuladora que está orquestando este dantesco teatro de sangre para su propio y exclusivo beneficio económico y personal. La venda del romanticismo trágico y la lealtad mal entendida cae pesadamente al suelo húmedo, revelando una verdad monstruosa, espeluznante y tan inmensamente retorcida que hiela la sangre en las venas del curtido investigador policial. Completamente impulsado por una sed de verdad inextinguible, una necesidad visceral de redención personal y el desesperado anhelo de demostrarle a Antonia que es digno de su confianza, Damián Rosales toma la decisión más radical, solitaria y peligrosa de toda su intensa carrera, sabiendo perfectamente que las instituciones judiciales del Estado están irremediablemente podridas hasta la médula, controladas por el ambicioso y acorralado fiscal Hernando Cruz, y que el letal cártel de Azufrero ha inundado las calles de sicarios sedientos de venganza para lavar su propio honor manchado, Damián decide operar en la más absoluta, profunda y estricta clandestinidad, convirtiéndose en un fantasma letal e indetectable en su propia ciudad. En los agónicos,
trepidantes y oscuros episodios que están indudablemente por venir. Seremos testigos privilegiados de una magistral, tensa y asfixiante investigación policial desarrollada en las más espesas sombras. Damián utilizará absolutamente todos sus viejos, oscuros y confiables contactos forjados en el inframundo criminal, informantes de la morgue sobornables y peritos criminalísticos, marginados por el ineficiente y corrupto sistema judicial para desentrañar pacientemente el monumental, intrincado y macabro fraude de la falsa muerte clínica de Miranda. La vertiginosa secuencia de su febril investigación privada será un descenso verdaderamente aterrador hacia los círculos más abyectos, fríos y calculadores del engaño humano. Con una audacia francamente temeraria y casi suicida, se infiltrará furtiva y silenciosamente en los archivos físicos altamente resguardados de la Unidad Forense Central, buscando con aguda desesperación los registros dentales alterados, las falsas autopsias encubiertas y las firmas gubernamentales falsificadas que validaron de manera oficial el ilegal y clandestino entierro de una mujer completamente desconocida en el fastuoso mausoleo de la adinerada familia Villanueva de la Colina. Acorralará de manera violenta e implacable a los asustados médicos forenses sobornados, extrayendo valiosas y detalladas confesiones a punta de su arma reglamentaria en lúgubres, lluviosos y apartados callejones sin salida, armando pacientemente, pieza por diminuta pieza, el gigantesco, sangriento y multimillonario rompecabezas de la gran simulación criminal que destruyó su vida, su intachable carrera y la de su amigo Gustavo. El monumental, desgarrador y apocalíptico clímax de esta exhaustiva, obsesiva y sumamente peligrosa cacería personal de la verdad innegable llegará inevitablemente cuando Damián encuentre la prueba física irrefutable, absoluta e indestructible de la profunda e innegable complicidad del ingeniero Alejandro Raúl en toda esta monumental farsa tecnológica, mediática y criminal. Los ocultos y laberínticos registros financieros, así como las millonarias transferencias internacionales de criptomonedas rastreadas de manera experta desde los masivos servidores del hermético búnker subterráneo, confirmarán de manera brutal y categórica sus peores, más oscuras y más espeluznantes sospechas archivadas. Miranda Villanueva de la Colina no es en lo absoluto la frágil, vulnerable, inocente y asustada víctima perseguida implacablemente por los despiadados cárteles de la droga que lloró desconsolada y teatralmente ante las atónitas cámaras de la televisión nacional, sino la fría, calculadora, imperdonable y absolutamente maestra, la auténtica, letal y despiadada reina araña, que tejió pacientemente una gigantesca y mortal red de engaños. Ha sacrificado innumerables vidas humanas inocentes sin el más mínimo remordimiento, manipulando a las más altas y poderosas autoridades estatales y jugando de la forma más sádica posible con los sagrados e inquebrantables sentimientos de su propia y pequeña hija Renata, única y exclusivamente con el fin de apoderarse en solitario de la gigantesca e incalculable fortuna de los $500 millones ocultos en las inexpugnables caletas de la árida frontera. El brutal impacto psicológico de esta monstruosa revelación no logrará destruir la férrea voluntad de Damián, sino que lo forjará instantáneamente en una afilada y perfecta herramienta de venganza y justicia pura, absolutamente imparable y definitivamente letal. Al comprender de golpe, con un terror agónico que le paraliza la respiración, que la pequeña, inocente y vulnerable Renata se encuentra actualmente atrapada, totalmente aislada del mundo exterior y a entera merced de una madre biológica completamente carente de cualquier ápice de empatía humana, el lobo se preparará de inmediato para la batalla definitiva de su existencia. No armará su pesado y mortífero arsenal balístico para enfrentarse en las bulliciosas calles a los narcos comunes o a la policía corrupta del Estado, sino para ejecutar en solitario un asalto táctico suicida, directo, violento y frontal contra el mismísimo y fuertemente fortificado refugio subterráneo de Miranda. La inminente, explosiva y ensordecedora confrontación final, ineludible y sangrienta entre el ex policía brutalmente engañado y la brillantemente criminal que le robó su vida entera, será un épico y destructivo choque de voluntades apoteósico, donde Damián estará plenamente, consciente e incondicionalmente dispuesto a sacrificar su propia existencia terrenal, derramar su última gota de sangre en el frío concreto, y morir matando con tal de arrancar a la inocente pequeña Renata de las oscuras y asfixiantes garras de la locura materna, esperando en lo más profundo de su herido corazón que este último y grandioso acto de inmenso sacrificio heroico sea lo suficientemente poderoso para limpiar sus culpas pasadas
purificar su atormentada alma y tal vez lograr recuperar algún día el puro, inquebrantable y profundo amor perdido de la inigualable y valiente Antonia, en medio de las ardientes e inextinguibles cenizas de una ciudad completamente devorada por la corrupción y la muerte.